Hola, hola, ¿cómo están? Les habla el padre José Luis Toro. Estamos por acá una vez más, de nuevo, para llevarles en esta mañana las noticias más preponderantes de la Iglesia Católica. Les invito a que nos ayuden a compartir esta experiencia de evangelización noticiosa de la Iglesia de todo el mundo. Vamos a hacer un recorrido por los principales portales de la Iglesia mundial. Y como siempre comenzamos por Vatican News, el portal oficial del Vaticano, y el Papa Francisco, la misión, la inquietud y la alegría de llevar el Evangelio. El Papa Francisco invita a cambiar nuestra relación con los recursos de la tierra, pues no son infinitos. El Papa Al-Selam, discernir en disinodalidad con todo el pueblo santo de Dios. Ucrania, el Consejo Ecuménico de las Iglesias busca una vía de mediación. Monseñor Cabrejos, grandes procesos pastorales en el Selam. El Papa Juliana de Norwich, modelo de fraternidad para los tiempos actuales. Las noticias las leíamos anoche y vamos a ampliar un poco más la información sobre la casa común. Esperamos unos momentos y dice el Papa Francisco: cambiar nuestra relación con los recursos de la tierra, pues no son infinitos. Prefacio del Papa al libro de Gael Guiraud y Carlo Petrini titulado El gusto de cambiar, la transición ecológica como camino hacia la felicidad. El bien que aparece como bello lleva consigo la razón por la que debe ser realizado. Este es el primer pensamiento que ha surgido tras la lectura de este hermoso diálogo entre Carlo Petrini, a quien conozco y estimo desde hace años, gastrónomo y activista conocido en todo el mundo, y Gael Guiraud, un jesuita economista cuyas aportaciones he apreciado recientemente en la Civiltà Católica, donde escribe artículos cualificados sobre economía, finanzas y cambio climático. ¿Por qué esta conexión? Porque la lectura de este texto genera un verdadero gusto de lo bello y de lo bueno, es decir, un sabor de esperanza, de autenticidad de futuro. Lo que los dos autores aportan en este intercambio es una especie de narración críptica respecto a la situación global por un lado, elaboran un análisis razonado y contundente del modelo económico alimentario en el que estamos inmersos, que tomando prestada la famosa definición de un escritor, conoce el precio de todo y el valor de nada. Por otro, proponen varios ejemplos constructivos, experiencias consolidadas, historias singulares de cuidado del bien común y de los bienes comunes que abren al lector a una mirada de bien y de confianza sobre nuestro tiempo. Crítica de lo que está mal, relatos de situaciones positivas, lo uno con lo otro. Como los jóvenes nos están educando en este sentido, pues están optando por consumir menos y vivir más las relaciones interpersonales. Se cuidan de comprar objetos producidos siguiendo estrictas normas de respeto medioambiental y social. Por su parte, el portal Religión Digital continúa en su primer apartado superior la cobertura sobre la reunión de Zelensky con el Papa, una oportunidad para la paz. Religión Digital dice: Iglesia perseguida en Centroáfrica cada vez más en el fondo del pozo. Obispo Aguirre en la diócesis de Bangassou y en el resto del país no paran los atentados mortales. Esto es unas noticias que se han venido generando desde África, en donde las iglesias católicas han estado siguiendo recibiendo una serie de persecuciones por parte de comunidades radicales islámicas y por grupos terroristas, en los cuales han sido asesinados o secuestrados varios sacerdotes y religiosas. Vamos a profundizar un poco más esta información que nos trae el portal Religión Digital. Este es un artículo de Juan José Aguirre. Dice: en los cuadernos de los niños de la escuela, en la cobertura, se encuentra a menudo junto con fotos de jugadores famosos la frase Centroáfrica mi amor. La realidad en los últimos años es bien diferente. Centroáfrica se hunde hoy en la miseria. Teníamos tantas ganas de que saliera del puesto del farolillo de cola de los países más empobrecidos, pero no. Ni la vida catastrófica
de Francia en el 2021 y con ella la Unión Europea, ni la llegada de los Wagner rusos desde hace 3 años para sustituirla, ni la presencia de 12.000 militares de la ONU, en su mayoría marroquíes, han podido cambiar las cosas en este país. Las carreras son infames y el precio del carburante está en límites inimaginables. Los funcionarios cobran tarde y mal, y sin embargo, la gente aguanta y aguanta con una paciencia infinita, casi divina. En la diócesis de Bangassou, en el resto del país, no paran atentados mortales, minas antipersonales made in Bélgica, siembras de horror en el norte del país. Los mercenarios de Paul que vienen de Níger han abonado de consternación de forma de minas en la frontera con el Chad. Hace 3 meses, un carmelita italiano perdió su pierna izquierda y 3 personas con su vida cuando su Toyota explotó a causa de una mina. Yo celebré el pasado 10 de mayo mi 25 aniversario de ordenación episcopal y de hace tantos años, a riesgo de agresiones, sobre todo verbales y periodísticas, no paro de denunciar junto a mis curas la vida agridulce en que vive mi pueblo en este desgraciado país. Interesantes las declaraciones de este obispo. Ayer un sacerdote tuvo que huir de su misión al que esta diócesis de Bangor, atacada por mercenarios armados hasta los dientes. El otro padre corrió para refugiarse en la mezquita junto con un otro grupo de cristianos que se ocultaban en la misión católica. Por la noche, jóvenes bandidos desvalijaron la misión y robaron hasta las puertas y ventanas. Los agresores eran jóvenes aspirantes a mercenarios que luchan contra los patrones de Muki, que son mercenarios originarios del Níger y que han huido del Sahara para buscar ilegalmente pastos y agua en abundancia para sus rebaños de vacas en los países del Sahel. Así la comunidad cristiana se encontraba en medio, cogida en sándwich, sufridores inocentes en una guerra que no entienden. Pensábamos que con la llegada de las ONG y otros organismos, Centroáfrica iba a salir del pozo, pero veo que cada vez estamos más al fondo, sobre todo en las regiones más alejadas de la capital, como la nuestra, a las que el gobierno desestima la ayuda con la indiferencia pasmosa, casi insultante. Impresionantes declaraciones desde África y el Papa Francisco en audiencia. Hoy dejamos morir a la gente en el Mediterráneo. Fíjense cómo este portal Religión Digital tiene una línea editorial mucho más enfocada a lo social. Vamos ahora a Religión en Libertad, también un portal español. El reto de medir la iglesia en España: fe, educación, cultura y más acción social. 15 consejos prácticos para matrimonios en problemas. ¿Se puede amar en un conflicto constante? Causa sonrojo la manipulación científica por la vida sobre el constitucional y el aborto. Compró una iglesia antigua para dar clases de danza africana y el vendedor le devolvió la fe. Fray Marcos, tras 14 programas, MasterChef ha sido una experiencia de evangelización. Linus Crucis Lebaniego, el trozo más grande, creíble y salvado por 2 palos en la guerra civil. Expresa: Dios nos ha hecho capaces de escuchar y entender el Espíritu Santo. Eduardo Toraño explica cómo. Vamos acá, este artículo sobre la iglesia española, que está sumamente interesante. Vamos por aquí a aumentar un poco el tipo de letra y dice: la labor de la iglesia crece cada día, a diferencia de lo que se especula y lo que se dice. Dice: además de seguir siendo un innegable referente espiritual para muchos españoles, realiza hoy la iglesia más caridad que nunca. La Conferencia Episcopal Española acaba de hacer pública la memoria de actividades de la iglesia en España correspondiente a 2021. Puedes leerla de forma íntegra en este enlace. Vamos a abrir el enlace en una pestaña nueva y seguimos leyendo. Un documento bastante útil que se da cuenta del destino que se dio a los 321 millones de euros recibidos en 2021 por asignación tributaria de los españoles. La crucecita en la casilla de la iglesia y también de toda la actividad realizada en diócesis y congregaciones ese año.
La memoria se estructura en 3 contenidos: el anuncio de la fe, la celebración de la fe y la caridad. En el ámbito de la celebración 2020-2021, el 67% de los españoles se declaran católicos. 8.260 personas acuden regularmente a misa y participaron en 9.5 millones de Eucaristías que se celebraron ese año. En relación a los sacramentos, en el 2021, el año de la vuelta a la normalidad tras la pandemia, con un importantísimo incremento. Se celebraron 149.711 bautizos frente a los 100.222 del 2020. 182.760 primeras comuniones, 20.810 más, 103.584 confirmaciones, 24.137 más y 25.762 matrimonios, el doble que el año anterior. Eso también, pues, si es la apertura de la iglesia, pudiera ser, en este comentario personal, que se realizaron lo de 2 años. Una vez superado el COVID, las funciones enfermos disminuyen. Si en el año 2020 fueron 29.627, en el año 2021 se quedaron en 27.045. Bueno, vemos aquí, ustedes pueden acudir acá para leer las cifras interesantísimas de la Iglesia española. Esto lo pueden ustedes colocar como la fuente oficial, la Conferencia Episcopal Española, la página de la Conferencia Episcopal Española. Por aquí habíamos reservado esta misma noticia. Vámonos ahora con Así Prensa. Este portal es noticioso, pero a la vez devocional. Dice: el Papa Francisco recuerda que el rosario es un arma poderosa. El Papa Francisco interrumpe la audiencia para realizar una llamada o para recibir una llamada. Papa Francisco, que el ejemplo de San Javier nos ayude a anunciar el Evangelio. Y también hoy es la fiesta de San Pascual Bailón, el santo protector de ante los... ahí se me quedó pegada la computadora. Esta noticia del Papa Francisco, que ha interrumpido la llamada, está bastante interesante. Vamos a ampliarla en breves momentos. Hoy aquí podemos leer también la catequesis completa del Papa Francisco y su testimonio sobre San Francisco Javier. Además, supongo que el Papa Francisco, tiene un amor especial por San Francisco Javier, siendo de su espiritualidad jesuítica. El Papa Francisco interrumpe la audiencia general para atender una llamada telefónica. Un gran silencio reinó en la Plaza San Pedro este miércoles, después de que el Papa Francisco interrumpiera durante unos minutos la audiencia general para atender una llamada telefónica. Durante la última parte de la audiencia general este 17 de mayo, en los habituales saludos de los peregrinos de diferentes nacionalidades, el secretario acercó el teléfono móvil al Papa Francisco. Fueron alrededor de 4 minutos a los que el pontífice estuvo al teléfono, mientras los peregrinos y los fieles que seguían la audiencia desde sus casas se preguntan por la razón de aquella interrupción. No han trascendido más detalles acerca de la llamada y el Vaticano tampoco ha ofrecido ninguna información al respecto. Esta no es la primera vez que el pontífice se ve obligado a detener una audiencia general. En el año 2021, el Santo Padre tomó el teléfono y conversó durante 30 segundos aproximadamente. Tampoco se supo con quién ni sobre qué dialogó con la persona que lo llamó. Esto es interesantísimo porque en estos momentos en los cuales se encuentran en plenos diálogos para poder lograr un cese al fuego en Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania, esta guerra, pudiéramos pensar, lucubrar que podría ser algo muy urgente referente a eso, ¿no? ¿Qué llamada no podría esperar al Papa? Esto pues, dará a muchas interpretaciones en los próximos días. Vamos con Ron Reports. Dice: el Papa a los medios, proclamar la verdad, aunque a veces sea incómoda. La JMJ se prepara para la maestranza de Sevilla.
Y el Papa invita a los jóvenes inquietos a ser misioneros. Mirad a San Francisco Javier. El Papa Francisco pues ha enviado su saludo a los medios de comunicación, que proclame la verdad aunque sea incómoda. Fíjense que esto es un problema que estamos tratando de observar en los diferentes aspectos de la vida de la iglesia, puesto que tiene que ver con las noticias falsas. Ahora con la inteligencia artificial, todo esto pues nos va a tocar a ser mucho más cuidadosos y verificar fuentes confiables de las noticias que nos pueden llegar a nosotros, sobre todo las noticias que tienen que ver con la iglesia. Queridos hermanos, no nos confiemos de cadenas de WhatsApp sin ningún tipo de referencia, o muchas veces se generan links que parecen de fuentes oficiales y no lo son, ¿no? Dice: así fue la primera misa del patriarca no católico en la catedral del Papa. La guerra en Ucrania, la fe y el cubo de Rubik. Crónicas Vaticanas, Zelensky y los dos papas en la Plaza San Pedro. Observatorio Astronómico Vaticano ofrece visita virtual. Puerta de la pedofilia. ONU dice que los niños pueden consentir relaciones sexuales con adultos. Aprueban Instrumentum Laboris para la primera parte del sínodo sobre la sinodalidad. Vamos a ampliar un poco más esta noticia que nos traerá muchas experiencias importantes en los próximos años. Dice: los grupos de trabajo revisaron y modificaron y aprobaron el documento con el que trabajarán los participantes del sínodo. Los días 10 y 11 de mayo del 15 Consejo Ordinario de la Secretaría del Sínodo se reunió en Roma para discutir el Instrumentum Laboris, es decir, el documento de trabajo para los participantes en la primera sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. En la sesión plenaria y en grupos de trabajo lingüístico, los miembros del Consejo, acompañados por algunos consultores, revisaron, modificaron y aprobaron el Instrumentum Laboris, cuya publicación está prevista para principios de junio. Los participantes aprobaron asimismo la metodología de la Asamblea. Los trabajos incluyeron también una reflexión sobre la preparación de los participantes y algunas informaciones sobre la vigilia ecuménica de oración del próximo 30 de septiembre en el marco de la iniciativa de Togheter 2023. Para más información, togheter2023.es. El retiro espiritual para los participantes de la Asamblea del 1 al 3 de octubre de 2023. Los miembros del Consejo Ordinario entran en funciones al final de la Asamblea General Ordinaria que los eligió. Son miembros de la siguiente Asamblea Ordinaria y cesan su mandato cuando ésta se disuelve. Interesante. Estaremos atentos a la publicación del Instrumentum Laboris de del sínodo, de la sinodalidad, que ha dado tanto de qué hablar, sobre todo con lo que está sucediendo en la iglesia alemana. Entonces, esto ha sido las noticias de los portales más importantes de la iglesia a nivel mundial. Si ustedes quieren dejar algún comentario, déjala en la caja de comentarios acá en YouTube. Trataré de leerlos todos y la verdad que es muy importante. Si has llegado hasta el final, ayúdanos a compartir este contenido. Dale a la campanita, suscríbete si te está llegando por otra vía y esto te podrá ayudar a estar informado, además con los otros portales noticiosos que realizamos con Camino y Oración. Camino y Oración, una experiencia de Dios a través de la red, y que Dios los bendiga. Con ustedes el Padre José Luis Toro de la Arquidiócesis de Mérida, Venezuela. Un fuerte abrazo, se les quiere y gracias por estar con nosotros.